Gos Blau presenta Sobre el Santos, el apocalipsis del Amazonas. Este vídeo contiene algunas imágenes que pueden herir su sensibilidad. El apocalipsis del Amazonas es el nombre con el que se denominó el misterioso y trágico ataque a cientos de pasajeros de la embarcación Sobral Santos, que se hundió en el río Amazonas en 1981, en lo que fue considerado como uno de los peores desastres fluviales del Amazonas. Después de que la embarcación se hundiera en el puerto de la ciudad de Óbidos, comenzaron a circular rumores de que algo había atacado a los supervivientes que nadaban hacia la costa. El misterio nunca pudo resolverse. No se puede descubrir qué papel pudieron tener las criaturas del río en la pérdida humana esa noche, y si estas misteriosas criaturas aún siguen siendo una amenaza para los locales. El último viaje del Sobral Santos, un barco a motor construido en 1957, comenzó alrededor de las 19 horas el 18 de septiembre de 1981. Considerada la embarcación más segura del río, se fue a pique en la ciudad portuaria de Óbidos. A lo largo del día recibió cerca de 300 toneladas de carga, estando limitada a 200 por su capacidad. El superávit, sin embargo, no fue suficiente y al llegar a Caixinho, el Sobral Santos cargó más de 100 toneladas, en cajas de verduras y vehículos, además de otros 100 pasajeros, cuyos nombres no figuran en la lista de los 430 registrados inicialmente, que fueron cargados desde el barco Miranda Díaz, que se había averiado. Esa noche fatídica, el que era considerado el barco más seguro en la zona, cómodo, con una zona de recreo en el tercer puente y rápido, tenía el motor de 600 caballos, con exceso de pasajeros y carga, zarpa hacia la ciudad, cuyo cementerio acabaría albergando los restos de 200 pasajeros. La carga del Sobral Santos se compone de productos frescos producidos en la región occidental de Pará, y unas 6.000 botellas de refrescos y cerveza que se suministran a Manaus. El periodista Celibaldo Carneiro señaló que la salida del Sobral Santos fue un acontecimiento, ya que llevaba a Manaus riqueza de la región. El naufragio causó gran conmoción en la ciudad, donde la mayoría de los habitantes estaban relacionados con alguien que estaba en ese viaje. La navegación había mejorado mucho, pero en ese momento había exceso de pasajeros y carga, y esto causó el accidente. La versión más aceptada de la principal causa del hundimiento fue el desplazamiento de la carga. La carga estaba mal sujeta, las cajas de cerveza y refrescos no estaban atadas, y después de intentar atracar en el puerto de Óbidos, con el movimiento de los pasajeros hacia la barandilla, la carga hizo un movimiento similar y provocó el hundimiento del Sobral Santos en las aguas turbias del río Amazonas en menos de 5 minutos. Se estima que no tardó ni 10 segundos en recorrer los 130 metros de profundidad y chocar contra el suelo del río. Cuando se hundió, se hizo el silencio. Esas personas murieron sin que les diera tiempo a pedir ayuda, sin ni siquiera llegar a gritar. Después de unos minutos, las víctimas comenzaron a surgir y pedir ayuda en medio del río. Muchos de ellos sobrevivieron al hundimiento, pero algo impidió que llegaran a la costa. En 1981, el puerto de la ciudad de Óbidos no contaba ni con electricidad, lo que dificultó las tareas de rescate. La profundidad y la corriente impedían el rescate, que tuvo que ser realizado por buzos profesionales. Un equipo de buzos de la Marina con base en el 4º Distrito Naval en Belém llegó a Óbidos casi 2 días más tarde y comenzó el rescate. Los buzos sacaron un número indeterminado de muertos, pero la mayoría estaban desaparecidos. Oficialmente se informó de 178 supervivientes. La investigación oficial determinó que el peso del cargamento mal asegurado, que se desplazó sumando al de los pasajeros, hicieron que la embarcación se agrietara y comenzara a llenarse de agua.
Esta investigación fue hecha por un funcionario de la oficina de Santarém, pero el documento no se encuentra allí. El oficial de comunicación informó que el plazo para la custodia de este tipo de documentos es de 10 años y que no había nada relacionado con el hundimiento del Sobral Santos en los archivos del cuerpo militar. No hay datos oficiales. Solo queda la versión de los supervivientes. Jamoy fue testigo ocular del naufragio. Iba en un ferry que atracó junto al Sobral Santos antes de desaparecer en las aguas turbias del Amazonas. Fue rápido, solo tuve tiempo para subir un tramo de escalera hasta el muelle y cuando miré hacia atrás el barco se había ido. Toda la tragedia, en opinión de Jamoy, no duró más de 5 minutos. Vi a 3 o 4 hombres que saltaron desde el barco hasta el ferry. Se salvaron sin siquiera mojarse los pantalones. El maestro y comerciante Raimundo Nonato de Sousa dormía en el primer piso del Sobral Santos cuando el buque se hundió en el puerto de Óbidos. La mayoría de los viajeros murieron ensartados por botellas de cerveza, refrescos y fardos de harina. Raimundo fue uno de los supervivientes. El profesor fue el primer pasajero a bordo del ferry. El buque salió del muelle del puerto puntualmente a las 7 para nueva escala en la ciudad de Óbidos, con la línea máxima de carga del casco bajo el agua, un nivel muy peligroso para la navegación. Benedito López da Silva, que hizo la cobertura de la noticia para la radio, comentó que la imagen de la cantidad de sangre mezclada con un tipo de grasa que se formó en el río Amazonas enfrente del puerto de Óbidos no se le iba de la cabeza. Los buzos del rescate, que fueron contratados por el propietario de la embarcación, rajaban el vientre de los cuerpos para que no flotasen. Era una manera de tratar de ocultar el número de pasajeros que el barco llevaba, dijo Benedito. El periodista llegó a denunciar las atrocidades a las que fueron sometidas las víctimas y sus familias. El comerciante José Pereira pagó caro a los buzos para que ellos rescataran el cadáver de su esposa Amelia. Ella murió en la cabina ya que no pudo salir. En aquel entonces desembolsó 300.000 cruceiros para rescatar y llevarse su cuerpo. Benedito López da Silva tenía acceso a la lista de pasajeros y desafió la versión oficial de los desaparecidos y el número de personas que se encontraban en la embarcación. El periodista fue amenazado de muerte por los propietarios del Sobral Santos. Le entregó la lista de pasajeros a Khalil Mourão, después de mucha presión. El Sobral Santos pertenecía a la compañía naviera propiedad de Khalil Mourão y se le permitía llevar a 500 pasajeros y 200 toneladas de carga. 12 días después del naufragio, volvió a flotar a través del levantamiento realizado por la grúa João Pessoa y fue vendido a otro empresario. Hoy está autorizado a llevar solo 232 pasajeros y 160 toneladas de carga. El hundimiento del Sobral Santos dejó un rastro de destrucción que va mucho más allá de las 300 muertes estimadas por las fuentes más fiables. Nadie recibió ninguna compensación o seguro por la muerte de sus familiares. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Óbidos. La administración no tiene la cifra de muertos enterrados en el lugar, porque después de unos pocos días del comienzo del rescate, solo se encontraron partes de las víctimas y no había pruebas de ADN para verificar la identidad. Sin embargo, se estima que al menos 200 cuerpos están enterrados en el lugar. Los pescadores del lugar tuvieron prohibido zarpar durante casi 3 meses, pero en ese tiempo no se llegó a descubrir qué fue lo que destrozó los cuerpos de los pasajeros del Sobral Santos. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.